millones de seres humanos se han encontrado con ellos en todos los lugares del mundo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Noche Paranormal. ¿Cómo están el día de hoy? Estoy como siempre con mi compañero y amigo Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola Ari, hola amigos. Muy contento de nuevamente estar con ustedes en este programa, este episodio de La Noche Paranormal. Tenemos un tema bastante interesante. Bastante interesante, y de hecho teníamos muchas ganas de llevar hasta ustedes estas experiencias de un tema controversial, ¿no? Sí, bastante controversial. Un tema, un sí. tema incluso que hasta mucha gente lo tacharía como tabú, ¿no? Por lo que conlleva, por lo que es claro. realmente. Sí, realmente es un tema difícil, ¿no? Empezando por eso, el secuestro ovni o las abducciones, encuentros cercanos del cuarto tipo, también se le conoce, ¿no? En esta escala que, el investigador y no solo investigador, también físico nuclear, Joseph Allen Hynek, Okay. Los aficionados a la ufología saben perfectamente de quién estamos hablando. Esta persona a quien le fue encargado en los 70s el famoso proyecto Libro Azul. Claro. ¿No? Que precisamente tenía como objetivo analizar o estudiar de cerca todos los fenómenos ovni que se estaban presentando en ese momento, ¿no? Recordemos que en los 70s es un boom de Sí, esto, sí, ¿no? sí, es un disparo gigantesco, Sí. ¿no? Cuando se da ese tipo de circunstancias, cuando se vuelve un poco más allá de de los cuentos de ficción, se vuelve algo bastante extenso, Sí, ya, ¿no? Una realidad, ¿no? Y sobre Sí. todo que se empiezan a presentar no solo abducciones o casos de abducciones, que digamos que son los más graves, ¿no? Sino también muchos avistamientos y también muchos encuentros del tercer tipo, ¿no? Sí, que es el contacto, ¿no? El contacto con ¿no? estas entidades. Rápidamente, vamos a hablar un poco de la escala de Joseph Allen Hynek, precisamente. El encuentro cercano del primer tipo básicamente es un avistamiento, ¿no? Sí. Como lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Los videos recientes que están apareciendo en la red. El segundo tipo sería cuando hay una interacción. Digamos, cuando se llegan a presentar alteraciones en las comunicaciones, cuando se llegan a escuchar ruidos, ¿no? Los famosos zumbidos, ¿no? Incluso también los famosísimos círculos de las cosechas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Cuando aparecen este tipo de situaciones donde ya hay interacción Sí. de estas naves extraterrestres, pues vamos a llamarlas naves de voladoras no identificadas, ¿no? Sí, Para no claro. Y bueno, eso sería el encuentro del segundo tipo. El encuentro del tercer tipo ya es más grave, ¿no? Ya es cuando hay interacción con formas de vida biológicas que presuntamente pues no estén o no pertenezcan a la Tierra, ¿no? Cuando hay un contacto visual, incluso no sé, realmente puede llamarse a un avistamiento más cercano, ¿no? Por eso se le denomina, ¿no? A aquellos que ven a seres descender de estos objetos. Exactamente. Y que de alguna manera también interactúan. Sí, digamos que ahí ya es con entidades biológicas, ¿no? Ahí cuando ya se empiezan a catalogar las especies de alienígenas, ¿no? Humanoides. Hay catálogos, ¿no? Extraterrestres, sí, claro. ¿no? Que hay una morfología muy extensa, sí, ¿no? Un montón de seres o de razas, ¿no? Digamos de esta manera, ¿no? Y hoy vamos a presenciar unos cuantos y son muy curiosos algunos casos. Tenemos ahí también
documentos muy especiales que nos costó mucho trabajo conseguir, pero que podríamos decirle que en México tal vez podrían ser premisas, habría que checarlo. Pero bueno, vamos a estar hablando más adelante de esto. Y el cuarto tipo, un paréntesis, por ejemplo, el caso más famoso, yo creo, del contactos del tercer tipo podría ser el de Ian Harvey, ¿podría ser? Podría ser. Esta interacción con estos seres, ¿no? Esto fue en Finlandia y lo contamos en el episodio número 9, ¿no? De Así Encuentros es. Cercanos, precisamente, donde contamos esta historia muy interesante, ¿no? También está el asedio de la familia Claro. en Kelly Hopkinsville, también sí, es sí. muy famoso, ¿no? De la familia Sutton, que inclusive se llegaron a hacer varias películas. Sí, una familia que estaba en pleno pues celebración, ¿no? Y de alguna manera pues se acercan estas series. Y los asedian prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente eran esclavos de en su propio domicilio, ¿no? Y seres que pues lo catalogan como especie de gárgolas. Sí, sí, realmente, y aquí se acuñan varios términos, ¿no? Es un caso muy especial para la ufología, porque bueno, aquí aparecen las descripciones de los seres verdes, ¿no? De los hombrecitos Así verdes, es. orejones, con las antenas, ¿no? Bueno, de ahí viene, de este caso precisamente de Kelly Hopkinsville. Y no solo eso, hay también el extraterrestre de Flatcooks. Todo esto se empieza a dar, y estos podríamos catalogarlos encuentros del tercer tipo, ¿no? Donde ya hay interacción. Ya se ven físicamente. Sí, físicamente, ¿no? Físicamente o visualmente también identificación ahí. Y bueno, el cuarto tipo, pues bueno, ya como lo conocemos, lo vamos a dedicar este programa a esos encuentros donde es precisamente una sola palabra, ¿no? El secuestro. El arrebato. El arrebato, ¿no? Ya directamente. Y generalmente pues siempre se dan en naves extraterrestres, ¿no? Que ha Así habido es. otras variantes, pero generalmente siempre es a través de naves extraterrestres o de naves no identificadas, Sí, ¿no? claro. Bueno, pues realmente los invitamos a participar. Hoy es un programa muy especial de estos que necesitamos que de su interacción, que nos envíen si ustedes tienen alguna historia inclusive, ¿no? Sería Sí. interesante Sí. acerca de estos raptos El rapto. extraterrestres muy, muy famosos. Tenemos líneas de contacto el día de hoy. Líneas de contacto 22 15 90 98 31. Síguenos en Facebook o en Instagram o YouTube como La Noche Podcast o La Noche Paranormal y en Enigma TV. Bueno, pues ahí están las líneas de contacto, amigos. Esperamos que nos estén enviando sus opiniones al respecto, que vamos a tratar hoy casos muy representativos, ¿no? Del secuestro extraterrestre, de las famosas abducciones, que también se le llama así. Y bueno, pues ¿qué les parece si vamos con el primer tema de hoy? Es un tema muy poco conocido, al menos en México. Sí. En España sí es cierto que llegó a sonar en los años 80 más o menos, cuando se llegó a investigar todo este tipo de fenómenos, pero no salió de ahí, o más bien de ese lugar, ¿no? Inclusive ahí por Francia, también en Italia se llegó a hablar acerca de este caso muy peculiar, muy particular de lo que vamos a contar en unos segundos, ¿no? Así es. Recordando en el inicio de este programa, por ejemplo, una frase, ¿no? de Antonio Rivera, de ese libro Encuentros con Humanoides, que es, bueno, ellos están entre nosotros, ¿no? Prácticamente, Sí. y los hemos visto, se han visto alrededor del mundo. Pues bueno, también Antonio Rivera, este famoso investigador de los 80s, el padre prácticamente de la ufología, ¿no? Junto con otros muchos, al menos en España lo es, llevó a cabo unos estudios muy fuertes realmente. Se metió a investigar mucho el fenómeno no solo de los humanoides, sino también de los secuestros extraterrestres, ¿no? En los 80s, en el 81, llegó a plasmar todas estas investigaciones en un libro llamado Secuestrados por extraterrestres, ¿no? Sí, todo esto me imagino que es a consecuencia de los relatos, la experiencia de la gente que va entrevistando. Sí, exactamente, y realizó realmente una amplia investigación, no solo en España, sino por todo el mundo, ¿no? Okay. Inclusive fue uno de los primeros investigadores que dio a conocer el caso de Betty y Barney Hill, ¿no? Que tal vez la abducción extraterrestre más famosa del mundo, que obviamente creo que a los aficionados a la ufología lo conocen perfectamente. Pero hoy queremos tocar un caso que no ha salido mucho a la palestra y que realmente es bastante interesante. A mi parecer es el caso de abducción ovni más importante de la historia. Okay. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar a su criterio, ¿no? Claro. Es el famoso caso de la abducción de Julio F. y su perro Mus.
Esta abducción tiene lugar en febrero de 1978 en una provincia de España, precisamente es en Soria. En Soria, en una carretera a Medinaceli, se presentan los acontecimientos que vamos a contar en un segundo. Julio F. era un cazador. Había cursado algunos años de veterinario, pero bueno, terminó su vida inexplicablemente dedicándose a las tiendas abarroteras y pues bueno, era aficionado a la caza. Okay. Siempre tenía esa afición, ¿no? Más por gusto, que obviamente no vamos a decir por necesidad, ¿no? Pero sí, era un gusto que tenía, un hobby, digamos. Sí, sí, sí. Y era un muy buen cazador, siempre se preparaba, tenía todo su equipo, obviamente, ¿no? Y tenía como fechas muy precisas donde pues salía a realizar digamos, deporte, ¿no? Sí, digamos que ya tenía establecido un horario, una fecha en donde él de alguna manera lo hacía como, pues bien lo dices, ¿no? Como deporte, ¿no? Así es. En el cual, pues, igual por ejemplo, una primavera donde los animalitos pues están libremente en su hábitat y es más fácil de conseguir este tipo de cazas, ¿no? Exactamente. Ahora, hay una cosa que se presenta precisamente casi siempre en las personas que se dedican a la caza, que es la importancia de los preparativos, ¿no? Ok. Siempre, inclusive hasta cabalístico, ¿no? Resulta Sí, el asunto, sí. ¿no? Siempre llevan los mismos zapatos, ¿sí? Siempre hacen Sí, siempre claro. desayunan lo mismo, ¿no? Siempre hay como una especie de ritual de Digamos que preparación. para que sea fructuoso Sí, su exactamente, cosecha, ¿no? Cabalístico, ¿no? Digamos, llevan los mismos atuendos generalmente, ¿no? Se Sí, preparan mucho sí. las armas, todo eso. Bueno, Julio F., este 5 de febrero del 78, se despierta a las 3 de la mañana y no sabías, estoy seguro que no imaginaba ni siquiera en sus peores pesadillas lo que le iba a ocurrir. Se levanta a las 3 de la mañana, obviamente el día previo había hecho todos los preparativos para el día de caza y siempre salía acompañado de su fiel compañero, el perro Moose, Claro. que era un pointer inglés. Ok. Y bueno, era su fiel compañero, ¿no? No solo de vida, sino de caza, ¿no? Sí, Aunque claro. Julio estaba casado y tenía un hijo, realmente siempre hacía todo con su perro, ¿no? Bueno, la mañana empieza así, se levanta muy temprano, toma sus armas, obviamente se equipa precisamente y no desayuna ese día. Hay un dato muy curioso que nos va a servir después. Hay un preparativo muy peculiar que siempre hacía, que era guardar 5 cartuchos de su escopeta en una de las bolsas de su, digamos, chaleco de caza, ¿no? Ok. De alguna manera cabalístico. Cabalístico, siempre lo hacía, ¿no? Era algo que por si acaso siempre se procuraba hacerlo, ¿no? Por si acaso vacía su cartucho, Sí, tiene alguna tiene reserva, 5, ¿no? siempre ponía 5. Este es un dato muy interesante, Ok, más adelante. ok. Bueno, él decide, entonces, obviamente le avisa a su esposa que él va a salir a cazar y que se lleva a su perro, ¿no? A su perro Moose. Obviamente suben al coche y comienzan. Él había determinado que ese día iba a cazar rumbo a una carretera. Era una zona boscosa muy específica, rumbo a la carretera de Medinaceli. Para esto, él, recordemos que no había desayunado, comienza muy temprano el viaje y más o menos 30 minutos después de que empieza el camino, precisamente hasta este lugar donde tenía pensado llevar a cabo el ritual de caza, digámoslo así, él comienza a sentirse muy extraño. Uy. No sabe bien qué es lo que está pasando, pero posteriormente él identificará esta sensación como si hubiese sido teledirigido a algún lugar. Como si en ese momento alguien hubiese estado tomando control de sus decisiones, Claro, de sus claro, acciones, sí, sí, sí. ¿no? Lo primero que le llama la atención es que le empieza a dar hambre y se para en un hostal, el hostal 113, rumbo a la carretera de Medinaceli. Este hostal era, pues obviamente servían desayunos, ¿no? Era básicamente un pequeño restaurante, como estos que vemos siempre a las orillas de las carreteras, ¿no? Sí, sí. Y bueno, generalmente se dice que este hostal servía para las personas que iban que iban a cazar o que iban O de viajes paso, largos. ¿no? Sí, exactamente. Lo que, ¿no? por ejemplo, aquí en México conocemos como las cachimbas, ¿no? Exactamente, ¿no? Podría ser de ese tipo. Y bueno, él decide pararse en ese hostal 113, pero él, como lo comentábamos hace unos momentos, él siente que sus acciones son teledirigidas. Ok. Como si Algo lo llamara. lo al llamara a sitio. ese lugar, ¿no?
Y obviamente él se para, son alrededor de las 4 de la mañana más o menos, cuando él decide detenerse en este hostal, se baja y entra, ¿no? No era nada extraño que estuviese abierto a esas horas de la noche, porque como lo mencionamos, pues bueno, era un restaurante de paso, ¿no? Sí, es un lugar recurrente donde gente que va de punto a punto tiene que hacer alguna parada de emergencia y pues de alguna manera busca incluso llenarse de víveres, sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces era muy normal que estuviera abierto a esa hora, ¿no? Sí. Entonces a él no le extraña nada, entra con su perro, pide un desayuno, unos huevos, un café, inclusive se acuerda que paga alrededor de 52 pesetas para la época. Y algo le llama muy fuerte la atención. Se da cuenta que el camarero es muy extraño. Así empieza todo el caos que vamos a contar más adelante. Pero lo primero que le llama la atención es que el camarero es muy extraño. Cuando entra al lugar empieza a percibir un olor como de pino. Que en muchos casos de abducciones inclusive hemos escuchado que tienen, una de las características es que recuerdan este olor, ¿no? Este olor como pino, como hospital, muy raro, ¿no? Él entonces entra, obviamente no le presta mucha atención, ve al camarero y se da cuenta que el camarero tiene es muy alto, es muy delgado, es muy pálido y aparte tiene al parecer lo que él interpreta como si fuese una peluca. Ok, digamos que era una persona calva, ¿no? Sí, el cabello era rubio y él lo identifica inmediatamente que es una peluca. Sí. Lo identifica como un hombre muy extraño, ¿no? Pero tampoco le llama mucho la atención. Hay algo que sí le llama la atención, que por ejemplo es que él comienza a preparar los alimentos, supuestamente, inclusive los lleva a su mesa y se da cuenta que tiene guantes de látex. Y es algo muy extraño para un mesero, digamos, alguien que atiende estas situaciones de comida, ¿no? Usar guantes de látex para la comida, ¿no? Sí. Bueno, le llama la atención, pero bueno, tampoco es que se alarme ni nada de eso, ¿no? Lo que sí es que se pone a intercambiar algunos puntos de vista y se da cuenta que esta persona, este camarero, actúa muy robotizado. Ok. ¿No? Como si supiera lo que Julio le iba a decir y lo que tenía que responder. Inmediatamente tenía una respuesta para las preguntas de Julio. Todo, ¿no? exactamente, así es como pasa. Inclusive es como si estuviera programado. Como si fuera una conversación guionada, ¿no? Ah, ok. Obviamente intercambian algunos puntos de vista y le dice a Julio que le recomienda más bien un lugar para cazar que está más adelante, unos kilómetros más adelante de esos. Ok, de acuerdo, entiendo. En primera instancia llega al sitio, de alguna manera siendo llevado, teledirigido, sin tener, digamos, una especie de planificación para llegar a ese sitio, y todavía ahí recibe una instrucción para llevarlo a un sitio que quizás él prácticamente había descartado en su mapa inicial, ¿no? No lo tenía contemplado y es raro, ¿no? Para un cazador, como lo decimos, que son importantes los preparativos. Exactamente, o sea, pues ya debe tener una fija ruta donde también no sea arriesgado para la persona que está adentrándose en un bosque y aún así tomar pues digamos la vía o la salida de una persona que en primera instancia se te hace pues difícil de discernir por las características que es este mesero, y asumir o acatar el consejo del mismo, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte le hace esta recomendación y Julio no se niega, ni siquiera se pregunta si debe hacerlo, si debe ir a ese lugar que le está recomendando el camarero, ¿no? O sea, realmente sale, toma su auto y comienza a avanzar unos kilómetros más dirigiéndose a la zona donde el camarero le había indicado. Okay. Todo este viaje, él no se pregunta nada, inclusive su perro Moose está muy tranquilo, ¿no? Que era algo muy raro, se la pasaba jugueteando y todo eso, pero en este camino estaba muy tranquilo. De alguna manera quizás ambos estaban en una especie de trance. Es lo que en posteriores regresiones hipnóticas se llegó a determinar, ¿no? Okay. Pero en ese momento no lo sabía. Llega al hostal, detiene su coche en un paradero que estaba pues a la orilla de la carretera, y se baja y camina algunos cuantos metros. De pronto, en el horizonte ve una colina pequeña, no muy grande, es la foto que estamos viendo en este momento. Y detrás de la colina, unas luces muy potentes. Okay. El perro y Julio se quedan
extrañados, ¿no? ¿Qué podría ser esa luz en medio de la nada, en medio de la noche? Son alrededor de las 4 de la mañana, ¿no? 4:30 de la mañana, por mucho, ¿no? Y se dirigen a ver qué es lo que está sucediendo. Cuando ellos se acercan atrás de la colina, más bien rodean la colina, que era muy, muy pequeña, no era tan amplia, se dan cuenta que hay un gran artefacto. Okay. Un artefacto con forma de disco, como las naves extraterrestres comunes que conocemos, ¿no? Y esto les llama poderosamente la atención, pero hay algo que llama más su atención todavía, que son dos seres muy, muy particulares. Primero que nada, de la nave se da cuenta que está suspendida y que produce una especie de zumbido, pero a muy baja frecuencia, ¿no? Muy difícil de percibir, había que enfocar mucho el oído, ¿no? Quizás la frecuencia era bastante alta, que nada más inconscientemente es cuando lo percibes, exactamente, ¿no? Solo lo percibía así. Ve a estos seres, y los seres, obviamente Julio no se asusta, no es la primera reacción que él tiene, no es asustarse ni salir corriendo, como podríamos pensarlo, ¿no? Okay. Sino que él lo toma muy tranquilo, y también el perro. Sí es cierto que empieza a ladrar un poco, pero tampoco en posición de ataque ni nada, ¿no? Ahora, que es curioso porque si la frecuencia de este zumbido es bastante amplia, pues obviamente el perro debió haber percibido pues mucho mayor, ¿no? Sí, le hubiera molestado, ¿no? Que el oído del perro es más agudo que el de un humano, ¿no? Así Entonces pudo haber ocasionado, pues, no sé, ladridos más constantes o incluso inquietud en el mismo animal, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Y es lo que nos sucede. Ok. Bueno, estos dos seres se aproximan a Julio y él tranquilamente, no hace ningún gesto, no se asusta ni nada, se enfoca más en ver las características de estos seres. Son seres muy delgados, alrededor de 1,50 m, 1,60 m, seres muy delgados, pero que a pesar de eso tienen hombros muy fuertes, muy potentes, ¿no? Digamos, pero son especialmente delgados. Tienen brazos muy largos y tienen una cabeza muy grande, que eso es lo que le llama la atención, ¿no? Su cabeza es exagerada. Claro. ¿No? Aunque la cara la tienen muy fina, muy definida, pero inclusive hasta con una nariz respingada, ¿no? Okay. Pero sus cabezas son muy grandes y eso le llama mucho la atención. Y además van, digamos que vistiendo una especie de... Él lo llama, que es un mono, ¿no? Que interpretaríamos como una especie de vestimenta muy ajustada, ¿no? Okay. Un traje sí. como estos de látex que luego vemos, ¿sí? Sí, claro. Muy ajustado, ¿no? Bueno, estos seres, en forma muy tranquila, se comunican con él, pero no le hablan. Es telepáticamente, ¿no? Los seres le dicen: hola, no te asustes, te invitamos a pasar a la nave. Ok. Y Julio no comprende qué está pasando, cuál es la situación, pero se siente fascinado por lo que está viendo, ¿no? De pronto de la nave sale una especie de luz, pero dentro de la luz de este haz de luz potente, hay una especie de ascensor, o él lo interpreta como un ascensor. Sí, claro. Julio sube con su perro Mus, siempre dirigido por estos dos, o custodiado, digamos, por estos dos seres, que lo tratan de tranquilizar. Le dicen: tranquilo, ¿quieres ver lo que hay adentro de la nave? Y Julio, pues no se niega, ¿no? No sabe él si porque sigue teledirigido o porque sea su propia inquietud, ¿no? De estar ahí. Pero no siente miedo. Suben y se encuentran en una nave muy amplia. Inclusive podemos estar viendo en estos momentos, van a aparecer algunas fotos de lo que se cree, bueno, de lo que vio Julio, dibujos del propio Julio, ¿no? De lo que interpretó. Era una habitación muy grande, blanca, que no tenía muebles, que eso es lo que le llama la atención también. Sí. Una habitación muy grande sin muebles, donde hay más seres de este tipo, ¿no? Que él puede interpretar. Y él no se asusta, él en ningún momento siente pánico ni nada, ¿no? Inclusive por ahí hay una anécdota muy curiosa, que él, inclusive los seres le empiezan a explicar, ¿no? Para qué era cada una de las cosas, porque empiezan a aparecer algunos como artefactos, unas especies de pantallas de plasma, ¿no? Imagínense, para esa época, que estamos hablando del 78, nadie se podía imaginar cómo iba a ser una pantalla de plasma. Bueno, los dibujos se parecen mucho a esas pantallas de plasma. Entonces empieza a preguntar, ¿no? De dónde son, quiénes son ellos, ¿no? Se empieza más por curiosidad. Sí. Y bueno, mientras le está explicando esto, el perro sí se empieza a inquietar un poco
y empieza a olisquear todo el lugar, Ok. ¿no? Como si tuviera ganas De explorar, ¿no? de De explorar. ver qué más allá, ¿no? Y no solo eso, sino que en algún momento Julio se empieza a preocupar de que el perro, de que Mus tenga que hacer sus necesidades, ¿no? Entonces Ok. él se preocupa porque dice, es una situación muy extraña y muy Sí, bizarra, sí. ¿no? Me quiero imaginar que Julio está preocupado porque se siente como un visitante en un lugar ajeno, Ujú. en el cual Sí. debe de funcionar todo perfecto, ¿no? Sí. Incluso si su perro Mus llega a tener alguna necesidad o quiere Sí. hacer algún alboroto, Sí, no sabe cómo van a reaccionar, ¿no? exactamente, ¿no? Tratar de guardar Sí. la calma completamente, Sí. ¿no? Sí, entiendo más Sí. o menos por cómo se sentía en ese momento Julio, ¿no? Sí, claro. Y bueno, lo curioso es que el perro entonces empieza a olisquear y de momento le dice Mus, le llama por su nombre Ok. al perro, y en ese momento los seres, como si esa palabra hubiese significado algo muy particular en su En su idioma, habla, ok. digamos en su habla, lo voltean a ver y se interesan mucho por el perro. Como si esa palabra significase algo, ¿no? En su idioma. Y voltean y le dicen a Julio, nos interesa analizar a tu perro, hacer una serie de análisis. Obviamente todo esto se lo dicen telepáticamente. Sí. ¿Nos permitirías realizar análisis en tu mascota, bueno, en tu perro? Ujú. Y Julio asiente con la cabeza, les permite que tomen al perro. Y bueno, inclusive de esos momentos sale una mesa que estamos viendo en estos momentos. Y el perro sube, o sea, muy tranquilo. Inclusive él comenta que ni siquiera tuvieron que moverse, ¿no? Bueno, en este caso el perro, sino que lo levitaron hasta ese lugar, ¿no? Ok. Lo sentaron en la mesa y algo muy curioso es que le inyectan algo, ¿no? Que le causa un piqueteo al perro, pero que tampoco se impacienta Se el perro, inmuta, ¿no? ¿no? Ni siquiera, al parecer ni siquiera lo había sentido, ¿no? Ok. Terminan de analizar al perro, que les causa mucha impresión, y dicen, ok, Julio, hemos terminado con tu perro. Nos gustaría ahora analizarte a ti. ¿Nos permitirías analizarte? ¿Estás de acuerdo en que hagamos un análisis en todo tu cuerpo? Y Julio, ¿qué es lo curioso, no? Él no se siente con la autoridad para negarse. Ante la extraña situación, él como si pensara que no puede negarse esa petición, ¿no? Sí, sí. No Por sabemos alguna si especie por de miedo, consecuencia, ¿no? Consecuencia, miedo. Entonces él accede. Ok. Lo levitan hasta una mesa, igual que era una plancha muy grande de metal, es lo que interpreta él. Y de momento empieza a ver una especie de esfera. De arriba sale una esfera y empieza a flotar por todos lados, haciendo como una especie de escaneos. Ok. De esta esfera, como si fuera de mercurio, de aluminio, es lo que interpreta, ¿no? Y empiezan a salir algunos filamentos. Ok. Y estos filamentos se le empiezan a introducir en todos los agujeros a Julio F. En todas sus cavidades. En todas las cavidades, en las narices, Ok. en los ojos, en la boca, Claro. en los oídos, ¿no? Inclusive algo muy que lo interpreta como algo muy doloroso es que inclusive estos filamentos se le introducen en el pene, Ok. ¿no? Sí, sí, por sí. todos Sí, todos claro. los orificios se introducen. Él lo interpreta como un análisis muy doloroso, pero que tampoco dura tanto tiempo. No recuerda particularmente qué es lo que sucedió en este análisis, Sí. pero sí que después de unos minutos los seres le dicen, ok, hemos terminado con el análisis, puedes vestirte. Julio empieza, obviamente para el análisis le habían quitado toda la ropa, ¿no? Bueno, Sí, sí, él sí. se había quitado toda la ropa. Entonces le permiten vestirse y él recuerda mucho que empieza a vestirse y todo esto. Inclusive le permiten colgarse la escopeta que llevaba al hombro, que siempre llevaba al hombro. Se termina de vestir y en ese momento siente necesidad de fumar. Julio era un fumador empedernido, entonces Claro. en ese momento siente la necesidad y les pide permiso a estos seres para sacar sus cigarrillos. Saca sus cigarrillos y comienza a fumar. Se prende un cigarro, comienza a fumar y los seres le piden un cigarrillo para analizarlo. Ok. Ok. Julio les entrega el cigarro y lo analizan estos seres. Como muy... se interesaban en todo lo que hacía Julio, ¿no? Sí, todo detalle, todo. ¿no? De momento le empiezan a pedir más cosas para analizarlas, ¿no? Inclusive Julio recuerda que le piden la escopeta, checan la escopeta, la analizan. Y luego, como un regalo, Julio toma de su chaqueta. Recordemos que siempre había guardado cinco cartuchos Sí, de claro. escopeta.
les entrega 3 para que los puedan analizar. Ok. Entonces, Julio les entrega 3 cartuchos, los siguen analizando. Y de momento, bueno, obviamente lo curioso es que nunca siente miedo, ¿no? Es una situación muy extraña, es como si le estuvieran siempre calmando, tranquilizando, todo es muy amable de parte de estos seres, ¿no? Terminan el análisis, les entrega estos cartuchos y de momento en una de las pantallas, o que él interpreta como pantallas, se proyecta uno de estos seres, como los que hemos descrito, estos alienígenas, digámoslo así, pero con un aspecto más diferente. Él lo interpreta como si fuera más viejo, ¿no? Digamos, Se le veían un poco de arrugas y ok. los ojos más cerrados y todo eso. Entonces él Alguna interpreta, especie de superior, ¿no? él interpreta, exactamente, él interpreta que es su superior. Bueno, obviamente sube Julio, bueno, más bien les da unas órdenes y se empieza a mover todo en la nave, ¿no? Inclusive Julio interpreta que la nave en ese momento sale de la Tierra porque él se asoma, él le da curiosidad, se asoma a una de las ventanas que tenía este platillo volador, Sí. digámoslo así, y se da cuenta, más bien, él lo que aprecia es la Tierra desde la atmósfera, ¿no? Y él se queda fascinado por lo que está viendo, ¿no? Inclusive dice, bueno, ok, si llega a pensar, ¿no? Bueno, ok, tal vez vaya a morir, pero esto es fascinante, ¿no? Claro. Se siente atraído por todo lo que estaba viendo. Sí. Pasan unos minutos y los seres dicen, ok, hemos terminado y te vamos a dejar en el mismo lugar donde te recogimos. Baja la nave, los seres lo invitan a subir junto con su perro Mus a esta especie de, digamos, ascensor, ¿no? Ascensor de luz, muy extraño. Sí, sí, sí. El ascensor baja y precisamente estaba en el mismo lugar donde lo habían recogido, en esa colina, ¿no? Solo que ya estaba amaneciendo. Eran alrededor de las 6 de la mañana, inclusive se empezaban a ver las primeras, pues, haces de luz, ¿no? Digamos, Claro, ¿no? sí, sí, el amanecer, El amanecer, ¿no? Él baja, no voltea a ver a la nave, ¿no? Él baja, inmediatamente toma a su perro y se dirige al auto, que recordemos que lo había dejado a la orilla de la carretera, y no lo enciende. Julio se queda ahí, tranquilo, sin cruzar palabra, inclusive no le dijo nada a su perro. Se quedan ahí un buen tiempo, alrededor de 6 horas. De alguna manera tratar de discernir todo lo que había vivido, ¿no? Exactamente, y no solo de discernirlo, ¿no? Él sabía que lo que había pasado era algo muy extraño. Entonces, no solo eso, sino que él quería ver si detrás de la colina se elevaba esa nave espacial, ¿no? Ok, quería ver cómo se iba. Cómo se iba, ¿no? Ok. Se quedan viendo a la colina, pero pues bueno, dan las 12, les digo, se quedan 6 horas, entonces dan las 12 del día y nunca sale, ¿no? Entonces Julio prende el coche y dice, bueno, es momento de irnos. Julio comienza su viaje hacia su casa, obviamente con todo esto que había pasado, ya había tenido 6 horas para tratar de discernir qué es lo que estaba ocurriendo. Y él no sabe si fue una pesadilla, si tal vez lo drogaron en ese lugar donde había estado, ¿no? Si el café tenía algo. Él no sabe qué es lo que está sucediendo, realmente está en shock, Sí, ¿no? sí, sí. Está en shock, no sabe qué es lo que está pasando. Inclusive llega a interpretar que a lo mejor se quedó dormido y que lo soñó todo esto, ¿no? Todo lo que había ocurrido. Solo se dará cuenta de que fue realidad cuando se palpa los bolsillos y en lugar de tener los 5 cartuchos, Tiene solo 3. Tiene dos. tiene solo 2. Y ahí es cuando se queda totalmente convencido. No, sí. Él se convence de que esta experiencia realmente había ocurrido. Ok. Obviamente esto le causó muchos problemas. Él se lo cuenta a su hermano Manolo F. Él le dice, y Manolo F era aficionado a la ufología, conocía por dónde moverse. Y pues bueno, él contacta a varios investigadores ufológicos de la época, entre ellos, pues bueno, obviamente el doctor Jiménez del Oso, Ujú. también a Antonio Rivera, a muchos otros Claro. investigadores, ¿no? Y esta historia se da a conocer en el 79, en un congreso ufológico en Barcelona. Pero Julio nunca se mostró ante la opinión pública. Digamos, por ejemplo, es algo muy curioso que él de viva voz contó esta experiencia en ese congreso ufológico, acompañado de, primero que nada, era un escenario oscuro, Ujú. él estaba resguardado por 4 guardaespaldas y él se sentó dando la espalda al público con su perro, obviamente, el perro estaba con él, ¿no? Y él empieza a contar toda esta historia que les he platicado y se quedan impresionados, toda la gente se queda pues impresionada ante lo que han escuchado, ¿no?
Y bueno, él comenta que para que él llegara a contarles esa historia, pues bueno, se tuvieron que hacer varias regresiones hipnóticas para ir descifrando todos los momentos que vivió en la nave, ¿no? Muchas de estas cosas que les conté, pues ni siquiera se acordaba que habían ocurrido, ¿no? Bueno, ese congreso es uno de los congresos ufológicos más famosos, se le da mucha cobertura a esto que pasa con Julio F. Inclusive él pone a la disposición, estamos viéndolo en este momento, por ejemplo, en las imágenes que nos pone la producción, ese es Julio F. y su perro Mus, con el investigador Enrique de Vicente, Claro. que bueno, obviamente famosísimo en España, colega investigador. Y bueno, realmente pues termina esta historia. Él pone, inclusive, él dice, ok, sé que es una historia muy extraordinaria, pero él se somete a muchas pruebas de análisis taquigráfico, inclusive para ver si por ahí estaba mintiendo, el polígrafo y todo eso, y nunca hay anomalías, ¿no? Y lo curioso es que él dice, miren, tengo una prueba, para mí es una de las pruebas, digamos que irrefutables de que esto sucedió, ¿no? Sí. Y es el pinchazo que tenía el perro Mus, que nunca le sanó, a pesar de que, recordemos que él había estudiado veterinaria, algunos años, él no se podía explicar por qué ese pinchazo nunca le sanaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenía? Inclusive lo llega a poner a disposición de los investigadores para que ellos puedan analizarlo, ¿no? Y bueno, pues realmente esta historia se fue quedando en el olvido. Julio F. falleció algunos años después en circunstancias también medio extrañas, complicadas, ¿no? ahí a la orilla del camino y todo eso, que bueno, eso ya sería otra historia. Pero bueno, la historia se terminaría perdiendo pues en los anales de la historia de la ufología, y bueno, fue recogida, muy bien recogida e investigada también por Antonio Rivera en su libro pues Secuestrados por extraterrestres. Sí, bueno, la verdad, una historia bastante interesante y dos puntos bien importantes, ¿no? El primero, acerca de de este personaje, este tipo mesero, ¿no? Que de alguna manera y le indica dónde ir específicamente, que como lo mencionaste o como lo describe Julio, es una persona robotizada, sí, incluso con una especie de peluca, ¿no? Recordemos que, bueno, existen muchas historias acerca de estos seres, estos míticos hombres de negro, que tienen esa característica, ¿no? Principal, que es una persona, o son seres robotizados, de aspecto pues fornido, sí, altos, sí, sí, pálidos, y que mucha gente lo describe como sin vello facial, incluso sin cejas, ¿no? Entonces cabe mucho la característica que da, ¿no? Que él habla de que no tiene cabello. Sí, no, o sea, sí, de que se ve que es una peluca, ¿no? Sí, él se da cuenta de todo eso. Y sabes que otro dato muy curioso es que mientras se hicieron las regresiones hipnóticas, y este dato lo entrega Javier Sierra, sí, el investigador Javier Sierra y escritor. Él dice que mientras que consiguió una información que muy exclusiva, que realmente cuando se estaban haciendo las regresiones hipnóticas a Julio F., en una de ellas, la más intensa, se llegó a contactar en tiempo real con estos seres. Inclusive llegaron a mantener una conversación en vivo. En vivo a través de la regresión hipnótica, a través de Julio F., ¿no? Digamos que se quedó almacenada una especie de grabación, sí, en su mente. Es como una videoconferencia. No, tal vez no una grabación, sino que como si fuera contactaron medio, ¿no? en vivo, como si él fuera en el medio, ¿no? Es algo que está esbozado, pero bueno. Esta fue la historia de Julio F., bastante interesante, a ver qué les parece. Tenemos líneas de contacto el día de hoy, 22 15 90 98 31, una historia bastante interesante y muy famosa. Claro, muy interesante. Tenemos líneas de contacto la noche de hoy. 22 15 90 98 31. Síguenos en Facebook, en Instagram como La Noche Podcast, en YouTube como La Noche Paranormal, y también síguenos en Enigma TV, en Facebook y YouTube. Pues bueno, ahí está esta interesante historia y como otras anécdotas que tenemos la noche de hoy para contar, ¿no? Claro, suena muy similar a una historia, pero esta vez fue en Chile. En Chile. En Chile hablamos de una patrulla de cabos, liderada por el cabo Armando Valdés. A ellos se les dio la tarea de cubrir o de cuidar a los caballos del ejército, ¿no? Estaban incluso haciendo un campamento en altas horas de la noche. Todo parecía normal, o sea, todo era pues un patrullaje bastante tranquilo. Ellos incluso tenían una fogata, estaban charlando, estaban conviviendo.
Sin embargo, algo extraño ocurre esa noche del 25 de abril de 1977. 25 de abril de 1977. Vamos a ver este pequeño video acerca de lo que sucedió. Bueno, esbozado, y luego nuestro amigo Armando nos contará la historia de este famoso pues caso de abducción ovni sucedido en Chile. Así es. Vamos a ver este video. Él es Raúl Salinas, si no me equivoco. Él es Iván Robles Riveros, el suscrito, Germán Riquelme Ovalle, Pedro Rosales. Humberto Rojas es otro miembro de la patrulla que, tras una larga investigación, fue localizado y accedió a entregar en forma exclusiva su relato de los El hechos. 17 de mayo, no, en el 77. Claro. Imagínense, miren, aconteció un 25 de abril y sale un 17 de mayo. Más o menos serían como a las 3 de la mañana, una cosa así. Estando apostado Rosales, me acuerdo, que nosotros le decíamos pecho de palo. Entonces, él grita, miren lo que viene ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver como él, en la forma que gritó, salimos los tres que estábamos, cuatro que estábamos adentro, más el cabo Valdés. Justo nosotros nos vamos metiendo así porque estaba en una parte así. Estaba descubierta esa parte vista al cerro. Entonces justo vengo así dando el pan así, ven, caminando. Y en ese lazo, de los otros dos muñecos que tocaban el turno, me dijo, mi cabo, mire. Entonces me doy vuelta así y miro. Una luz grande bajó del cielo, ¿cierto? Salió de atrás del cerro, como ubiquémonos frente a esa sala. ¿Ya? Sale en la noche sobre la cruz y se nos posa al frente. A ver, a ese, al cerro allá, ¿ya? Al frente. Y en ese momento apareció una neblina grande. Aparece una neblina así y se para. Y se ve la nave. ¿Por qué lo digo yo que era grande? Porque delante lo explicaba los cráteres que quedaron, ¿cierto? Y eran dos al lado del centro, digamos. Entonces no eran pequeños. Ahí habla de una nave grande, de un objeto grande. El cabo dijo, hasta aquí llegamos, nadie se mueve de aquí. Si nos pasa algo, si nos van a hallarlo, que nos lleven. Entonces el cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar y nos decía a nosotros también que rezáramos. Entonces él decía, dentro de sus plegarias lógicamente, y él gritaba, ¿cierto? Identifíquense, porque ¿qué pasó? Que esa luz se posó. Se nos desapareció. Y todo, y mi cao, lo buscábamos, ¿no? Gritamos. No apareció, no hubo caso. Y empezamos a preguntar por el cabo Valdés. Oye, el cabo, y la nave ahí, justo ahí. Cuando de repente escuchamos una voz que dice, muchachos. Claro, salimos nosotros, que era mi buen cabo Valdés, salimos al encuentro. Vamos en dirección hacia allá. Y vimos igual que un muñeco que lo tiran para el otro lado. Y cae a los pies de nosotros. Una altura grande más o menos para matarse una persona. Y era el cabo Valdés. Como era chiquito así, yo pensaba que era unos de ellos, porque yo cuando lo vi ya con barba y todas las cuestiones. ¿Ah? Y los ojos ya se le salían por allá. Y lo alcanzamos, ¿no? Y se desvanece.
Lo acercamos, ¿cierto? Porque tiritaba el hombre. A la fogata lo arropamos y nos miraba con ojos desorbitados. Entonces él comenzó a decirnos, ustedes no saben quiénes somos ni dónde venimos. Y después cambió de voz. Este pequeño fragmento. ¿Qué pasó en esta zona montañosa en Chile, cerca de Putre, ¿no? 5 kilómetros de Putre, localidad Putre. Bueno, como bien veíamos hace un momento en el video, ¿no? Se aproximan unas luces, una luz en específico. Antes de que iniciara este video, platicábamos de que ellos se encontraban en un patrullaje, en una especie de misión en el cual tenían que cuidar, salvaguardar a los caballos del ejército, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento, en ese instante? Ven una luz que llama mucho la atención y lo que Armando Valdés lo primero que dice o lo primero que piensa es que se trata de alguna especie de cometa o un meteoro que está aproximándose, ¿no? Llama mucho la atención. El cabo Valdés era, digamos que el encargado de esta Sí, comisión, era ¿no? el líder Sí. de este grupo de Sí, cabos, ¿no? claro. Lo estamos viendo en estos momentos, por ejemplo. Él, de hecho, pues fue el primero en notarlo. Él, a su entender, afirma que es una especie de cometa o que es una especie de meteoro. Sin embargo, hace un movimiento bastante drástico, ¿no? Y se va aproximando hacia ellos. Es cuando ya levantan las alarmas entre el grupo de soldados que están ahí pasando la noche en vela, cuidando estos caballos. Ven este haz de luz gigantesco que se aproxima hacia ellos. Como bien lo dicen sus ex compañeros, él era muy religioso. Él empieza a gritar, en nombre de Dios ordeno que te vayas, dando un montón de oraciones, ¿no? Incluso incitando al grupo de soldados para que también hagan esos rezos. Claro. Y de alguna manera pues tratar de ahuyentar este tipo de luces, ¿no? Que era algo ya bastante impresionante, es el hecho que los estaba siguiendo. ¿Qué pasa después? El haz se intensifica al grado de que deja ciegos, o al menos por unos minutos o segundos, pues al demás grupo. Cuando regresa a la vista, no está más Armando Valdés. No lo encuentran. Desapareció por completo. Desapareció pero estaba relacionado con esta luz que estaban viendo. Sí, claro, o sea, la luz se intensifica a grado de que deja ciegos a todo el grupo, y cuando regresa a toda la normalidad, el cabo desaparece. Están todos menos Armando el cabo Valdés. Valdés. Claro, él es el único que desaparece. Y pues, obviamente, empiezan a gritarle, empiezan a buscarle, lo llaman por su nombre, lo llaman como cabo, regresan al campamento, incluso toman sus armas, están dispuestos a todo para buscar a su líder. Esta búsqueda en un perímetro tarda alrededor de 15 minutos. 15 minutos donde el cabo Valdés desaparece. Por completo. No hay rastro de él. A lo lejos se escucha una voz en la que llama a su gente, y lo ven salir de una piedra. ¿Lo ven salir de una? De una piedra. Como si estuviera escondido tras de una piedra. Sale, lo encuentra su pelotón o su gente, y se desvanece enfrente de ellos, pero sin antes decir: no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos. Fueron las únicas palabras que menciona Armando Valdés a su regreso. Lo curioso es que, su reloj digital marcaba que era el día 30 de abril, cuando ellos estaban acampando un día 25. En teoría habían pasado 5 días, o al menos su reloj marcaba 5 días. 5 días más de desfase. Ok. Y algo muy curioso, tenía la barba crecida. Y estaba prácticamente inmóvil, sus ojos, su mirada desorbitada, mirando hacia la nada. Y no dijo nada más que la frase que se hizo pues sonar en ese momento, ¿no? Y la vuelvo a repetir: no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos. No saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos. Claro. O sea, de ahí, pues obviamente, pues se volvió bastante hermético ya el asunto, ¿no? Hablaron con sus superiores
sus superiores incluso lo aislaron un buen rato, no tuvieron contacto con este cabo, ni de lo que había pasado en experiencia propia. Pero aún así se hizo sonar este acontecimiento, ¿no? Sí, inclusive veíamos que hubo medios de Estados Unidos que llegaron a investigar, ¿no? Incluso medios israelíes también, que no tendría por qué, de alguna manera, identificarse tanto con este tema, ¿no? Se extendió demasiado. Sí fue bastante grande, pero todavía el tema seguía muy hermético, no había nada. Incluso hubo declaraciones a la postre en las cuales Armando Valdés daba una declaración en lo que dice que todo eso fue una broma. Que él simplemente ese día vio que cayó una estrella fugaz y se levantó a orinar y les jugó una broma a los chicos, ¿no? Claro. Pero bueno, está la versión de su gente, ¿no? La que habla de que, pues, el reloj digital... que intentaba... sí, claro, lo que siempre desviar pasa, ¿no? toda la atención claro. a que no había... Ese secretismo esto, ¿no? que siempre existe cuando son temas ufólogicos y más a nivel de una ejército, nación, ¿no? Y sobre todo en el ejército, ¿no? Claro. Que no son temas que son muy... Que son de dominio público. Son de dominio público, ¿no? Generalmente cuando suelen suceder este tipo de situaciones, pues bueno, se ocultan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, incluso hubo bastantes entrevistas en medios españoles, por ejemplo, Cuarto Milenio, en donde también él da una versión suya con respecto acerca de que fue abducido. Pero incluso él hace mención de que nunca estuvo postrada en alguna especie de nave, algún artefacto, simplemente vio un haz y de ahí prácticamente se desapareció por completo, pero no se veía en un lugar en específico. Él afirma que vio a sus compañeros cómo lo estaban buscando, sin que ellos lo vieran, pero él sí los podía ver en alguna especie de ventana. Como si estuviera en otro espacio-tiempo. Como si estuviera suspendido en alguna especie de espacio. Tiempo, ¿no? Así como pues, una distorsión del sí, tiempo, ¿no? Él veía prácticamente cómo estaba el movimiento, pero no podía comunicarse. En alguna ocasión, también en otros medios españoles, desmiente nuevamente esta teoría, ¿no? Dice que él solamente se para a orinar y que les quiso jugar nuevamente la broma. Que la versión oficial, ¿no? Claro. En otros medios vuelve a decir que él nunca fue a orinar. O sea, hay mucha distorsión del contenido, ¿no? Hay mucha distorsión, pero aquí lo que llama más la atención es pues la gente que lo buscó realmente, ¿no? O sea, todo el lapsus se pierde en cuanto ese destello emerge, se vuelve más extenso y se pierde por 15 minutos el Cabo Valdés. De ahí las teorías, pues ya independientemente, pues hay distorsiones, ¿no? Sin embargo, lo que llamó mucho la atención es los 5 días que marcaba el reloj de desfaso y la barba crecida. La versión obviamente se distorsiona, pero se distorsiona a voz propia de Armando Valdés. Como dejando ver ciertos detalles que sucedieron, ¿no? Siempre se da, obviamente la versión oficial de las Fuerzas Armadas de Chile es precisamente esta, ¿no? Que se le jugó una broma. Pero realmente las versiones oficiales sabemos que siempre son más extensas, ¿no? Y suele suceder, por ejemplo, en el ejército de Estados Unidos, que sabemos que siempre se nos oculta los sucesos. Sí, ¿no? de alguna manera se trata de dar una explicación un poco más infantil. Claro. De lo que realmente pasó, algo un poco más insensato. Claro. A darle, o quizás a poner a la gente en proceso de investigación o de pensar ciertas circunstancias, ¿no? Se trata de silenciar inmediatamente. Claro. Y de hecho fueron 30 años, ¿no? Los que el Cabo Valdés estuvo aislado del mundo prácticamente. Sí. No podía dar declaraciones, no podía salir, no podía realmente decir, inclusive sus compañeros también, ¿no? podían decir quién era el Cabo Valdés, dónde vivía. De hecho, muchos detalles se fueron ocultando. Se habla de que a cada uno de ellos se les dio una indemnización. Se da por terminado su servicio militar. Servicio militar, se les da una indemnización y supongo que un acuerdo para que no... Sí, cada quien rehace su vida, incluso Armando Valdés se dedicó mucho a ser pastor, incluso en una nueva iglesia. Es muy extraño, ¿no? Porque este cambio de conciencia lo veíamos con los astronautas, exactamente, ¿no? Exactamente, se vuelve líder religioso. Y bueno, él, por la última ocasión que quiso hablar de este tema, él lo menciona, ¿no? La última vez que hablaré de este tema, lo diré todo concretamente en un libro que a la postre saldría, ¿no? Al que llamó A la sombra de la verdad.
que bueno, he tratado de buscarlo y pues no encuentro nada relacionado con este libro, o por la autoría al menos de Armando Valdés. Sí, probablemente ahí podría haber alguna mano negra, ¿no? Sí, alguna manera de silenciar este hecho que hubo no nada más un testigo, ¿no? Aquí hablamos de varios testigos que todos afirman ver un objeto, y en donde pues una persona en específico desaparece por un lapsus de 15 minutos, y bueno, cuando se dan cuenta que quizás pasó más tiempo, ¿no? Pero nunca afirma qué vio, dónde estuvo, ni con quién estuvo. Fue lo más extraño. Ahí está. Bueno, muy interesante la historia del Cabo Valdés. Inclusive se dice que el presidente Pinochet fue una de estas personas que se vio involucrado en toda esta historia, ¿no? De alguna forma él pidió saber la verdad y todo estuvo involucrado de alguna forma. Bueno, ahí está. Este es uno de los casos más famosos respecto a abducciones extraterrestres, ¿no? Así es. Y realmente, pues bueno, es un documento impresionante. Saludos a nuestros amigos de Chile, por cierto, que nos siguen a través de iVoox, principalmente en la noche de Paranormal. Ahí seguramente ustedes que nos están escuchando nos puedan proporcionar ahí datos adicionales de esto que acabamos de contar, que es una historia pues importante para los análisis de la ufología. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos esta noche en estas historias de secuestro ovni? Con una historia que al menos para mí es una de las historias con más respaldo, digamos, tangible acerca de lo que pasa en los secuestros ovni. Esto aconteció en Mississippi, en un río de nombre Pascagoula. Y bueno, esto realmente sucede en el 73, en octubre del 73. Es una historia que bueno, realmente queremos saber sus opiniones porque tiene mucho respaldo científico, y aparte tenemos hoy un documento que ha sido pocas veces difundido y que ha permanecido oculto pues durante muchos años, y bueno, se los traemos hoy aquí en la Noche Paranormal referente a este caso. Pero ¿qué es lo que sucedió? Bueno, había dos trabajadores de un astillero a la orilla del río. Sus nombres eran Charles Hickson y Calvin Parker. Charles Hickson tenía 42 años, Calvin Parker tenía 19 años cuando sucede esto. Ellos eran amigos, inclusive trabajaban en el mismo lugar, muy cercanos. Una noche, el 11 de octubre precisamente de 1973, deciden tomarse un descanso. Inclusive Hickson estaba pasando por una situación ahí medio complicada y le pide a Calvin Parker que vayan a pescar. Vamos a relajarnos un rato, vamos a pescar, a hacer una actividad para relajarnos, sí, claro, ¿no? Bueno, ellos llegan a la orilla de un muelle, precisamente en el río Pascagoula, en Mississippi. Están pues pescando, inclusive ellos cuentan que había sido un día poco productivo. Entonces, pues bueno, deciden cambiarse de lugar, ir un poco río arriba, a ver si pueden tener un poco más de suerte, ¿no? Claro. Cuentan que habían capturado 2 peces. Se la estaban pasando bien, realmente eran alrededor de las 7 p.m, estaban platicando. Pero de momento, a 2 millas, río abajo, empiezan a ver una especie de luz. Una especie de luz que jugueteaba por ahí, por el lugar, ¿no? Esto obviamente les llama la atención. No eran personas que se asustaban pues rápido, ¿no? Sobre todo que te llevan una vida difícil, ¿no? Sí. No era la vida más fácil, ¿no? Ellos empiezan a ver una luz a 2 millas de distancia. La luz comienza a acercarse a donde ellos están y se llega a postrar a orillas del río. Okay. Esto les llama mucho la atención, pero no salen asustados, más bien están impresionados, ¿no? En algún punto se dan cuenta de que esta luz, que precisamente era azul y era una especie de luz intermitente, de esta luz empieza, o más bien baja un haz de luz, que es como lo habíamos comentado en el caso de característico, ¿no? Que sucede mucho en los casos de abducción, ¿no? Sí, que se ha hablado bastante, ¿no? Incluso, bueno, una especie de ascensor de luz, ¿no? Si lo hablamos como tal, ¿no? Que baja un haz de luz para llevarse pues a las personas, para ser abducidas, incluso puede tratarse de un tema un poco increíble, ¿no? Por lo que hemos visto en televisión, en películas, etcétera, ¿no? Claro.
pero recordemos que todo eso tiene algo relacionado, ¿no? Sí. ¿Por qué sale esa idea principal? ¿Por Sí, qué sale sí. la idea Sí, principal? ¿de dónde surge? Por algún hecho verídico, Sí, ¿no? tiene que haber algo de verdad, ¿no? Claro. Claro. Y la gente lo alimenta con experiencias propias. Así es. Entonces se vuelve ya una generalización, se vuelve ya algo bastante arraigado a este caso, ¿no? El caso de abducción, en el cual baja un destello de luz y a la postre regresa llevándose a las personas consigo. Exactamente. Bueno, aquí obviamente descienden de este haz de luz, que es algo que llama poderosamente la atención, 2 seres. Eran 2 seres idénticos en su morfología, 3 seres, perdón, idénticos en su morfología. Ellos los describen como una especie de seres con piel de elefante, una piel gris, arrugada, y les llama poderosamente la atención que no tienen ojos, o al menos ojos como nosotros pensaríamos, ¿no? Okay. Como acostumbrados a ver, ¿no? De hecho tienen una especie de protuberancias en los sitios donde supuestamente irían la nariz y los ojos. Una especie de, como si fueran zanahorias, digámoslo así. Es muy extraño, pero de hecho una coraza. una coraza, ¿no? Pero esas protuberancias llaman mucho la atención. La estamos viendo en este momento, por ejemplo. Bueno, estos seres miden alrededor de 1,60 m. Son un poco bajitos. Y tienen sus pies, que es algo que les llaman poderosamente la atención. Parecía como si tuvieran la división de las piernas, pero como si tuvieran solo un solo pie, una como especie de pata de elefante, Ok. pero con las divisiones de las 2 piernas, aunque no separaban las piernas. Digamos que las tenían amarradas, ¿no? Exactamente, decirlo. como si los tuvieran amarradas, ¿no? Ok. E inclusive ellos mencionan que no caminaban, sino que se deslizaban. Ok. Ellos ven a estos seres y comienzan a deslizarse hacia ellos. Un dato que va a ser más importante, o va a ser importante más adelante, más bien, será que ellos describen que sus manos son una especie de tenazas. Esto más adelante les va a llamar la atención. Es importante en la historia. Bueno, los seres se empiezan a acercar a ellos. Y la reacción por ejemplo, de Hickson está petrificado. Sí. Él tiene miedo, pero intenta correr y no le responden las piernas. Sí, digamos, llega un pánico extremadamente fuerte. Podríamos ¿no? pensar que es eso, pero él asegura que estaba siendo atacado de alguna forma, que estaba siendo paralizado por estos seres. Ah, ok. La reacción de Calvin Parker, que era joven, que tenía 19 años, que todos pensaríamos que igual pudo haberse echado a correr, ¿no? Podía haber dominado más la situación. Él decide hacerse el muerto para de alguna forma, es una reacción muy... Sí, claro, alguna especie de mecanismo de defensa. ¿no? Que muchos animales también lo tienen. Sí, exactamente, se tira al piso y se hace como si estuviera desmayado, como si estuviera muerto, ¿no? Digamos. Pero, pues bueno, esto no no causa ninguna reacción en los seres que se siguen acercando hacia ellos. Llegan hasta donde están y los empiezan a transportar flotando. Es lo que los empiezan a transportar flotando hasta donde está ese haz de luz. Parker, inclusive, él dice que no estaba caminando, ¿no? Parker estaba acostado y en esa posición lo llevaron a través del aire, ¿no? Lo transportaron a través del aire, ¿no? No tocaba el suelo. Y Hickson, que era esta persona de 42 años, él se queda pues prácticamente parado. No camina ni siquiera, ¿no? Él es arrastrado, al menos es lo que él tiene, esa sensación de que es arrastrado hasta ese túnel de luz. Y siempre acompañado por estos 3 seres, ¿no? Muy extraños. Como escoltado. Y él comenta, le llama mucho la atención que voltea a ver a los seres porque le dan miedo, ¿no? Es una morfología muy extraña, entonces intenta ver sus rasgos y todo eso. Se da cuenta que tienen una especie de rajada en donde iría supuestamente la boca, pero que no mueven. En ningún momento mueven, ¿no? Es como si la tuvieran ahí de adorno o tal vez para respirar, no sabemos. Llegan al haz de luz y son extraídos de alguna forma, obviamente igual levitando, y entran a una especie de nave, igual con un espacio muy amplio, donde hay más seres de esta morfología. Esto obviamente, ellos aunque están muertos de miedo, Hickson dice que están petrificados, que ni siquiera pueden pestañear, ¿no? Que no pueden cerrar los ojos, que tienen que estar viendo forzosamente todo lo que está pasando. Okay. Inclusive Hickson dice que en algún momento él intentó cerrar los ojos para ya no ver lo que estaba sucediendo, pero que él es imposible, físicamente imposible.
Bueno, los seres llevan a estos pescadores, digámoslo así, hasta la nave y los empiezan a transportar por un pasillo. Entonces a Hickson lo llevan a un pasillo hacia la izquierda y a Parker lo llevan a un pasillo hacia la derecha. Los meten a unos especie de cuartos muy extensos. Parker nada más puede ver cómo se aleja, Hickson puede ver nada más cómo se aleja Parker, ¿no? Que lo están transportando a otro lugar. Y en ese momento, cuando llegan a este cuarto, de momento uno de estos seres se acerca a Hickson sin decirle nada. De momento Hickson interpreta que lo van a analizar o que le van a hacer algo. En ese momento sale una especie de plancha, que ya lo habíamos escuchado, por ejemplo, en el caso de Julio F. Sale esta especie de plancha y es levitado. Él estaba parado en posición vertical, así como estaba. Es levitado y lo depositan en la mesa. Ok. Él obviamente sigue petrificado, ¿no? Inclusive él dice que primero lo pone en boca abajo. Sí. Él no sabe qué está sucediendo. Y después lo pone en boca arriba y se acerca a una especie de ojo. Nuevamente este tipo de escáner, ¿no? Este tipo de escáner, ¿no? En el caso de Julio F. era una bola metálica. Claro. Pero en el caso de Hickson es una especie de ojo que lo empieza a analizar por todos lados. Quizás la interpretación es diferente, Tal ¿no? vez, ¿no? Podría ser. Porque, como lo mencionaste en el caso de Julio F., pues bueno, algunas circunstancias o algunos recuerdos llegan a partir de regresiones. Sí. En este caso lo están viendo todo físicamente. Todo físicamente. Entonces se puede haber malinterpretado también quizás esta especie de ojo. Sí. Como el mismo escáner, ¿no? Claro, podría... Una tecnología similar. Podría ser, ¿no? Sí. Bueno, el ojo lo empieza a analizar a Hickson, que es la persona que está de 42 años, era el más grande. Pero no se interesa mucho en él. Es un escáner muy rápido, lo interpreta rapidísimo, lo analiza de pies a cabeza, inclusive él está sentado, pasa el ojo, lo ve perfectamente, cómo se mueve, cómo tira rayos y todo eso. Pero se va, pierde el interés. Es un análisis muy rápido, pierde, como si no tuviera nada que ofrecerle a este. En el caso de Parker, la experiencia fue bastante traumática. Parker, recordamos que lo habían llevado. Parker es esta persona de 19 años, Calvin Parker. Lo habían llevado a otra habitación. Él cuenta que también él se ve impedido para negarse a hacer cualquier cosa, ¿no? Está petrificado. Él estaba acostado, recordémoslo, porque siempre lo habían transportado así, ¿no? En posición como si estuviera muerto, ¿no? Sí, Entonces claro. todo el camino lo habían transportado así. Lo suben a una plancha que sube también del suelo, una plancha metálica, lo acuestan. Y en su caso, obviamente, hacen que se enderece, le quitan toda la ropa. Y en ese momento, él puede ver que se acerca una especie de humanoide que tiene rasgos de mujer. Que tiene inclusive él interpreta que tiene senos, que tiene la cara más fina, que tiene el cabello largo, ¿no? Se acerca, pero él identifica que es un alienígena. Que no tiene, que no es, que aunque tiene rasgos femeninos, no pero es, él inconscientemente sabe que no es una sabe mujer. que no es humana, Claro, sabe claro. que no es que es terrestre, ¿no? Sí. Él sabe que no es de este plano, la ve muy extraña. Se acerca, toma una especie de jeringa y le inyecta algo, o al menos es lo que interpreta, le inyecta algo en la base del pene Ok. a Calvin Parker. De alguna manera extraer. Es lo que él sabe que es muy doloroso, por ejemplo, porque es lo que él recuerda, ¿no? Que es sumamente doloroso esto que le hacen. Y lo empiezan a analizar por todos lados. Inclusive él sabe que es un análisis muy doloroso y en algún momento él recupera sus fuerzas e intenta atacar a esta especie de alienígena, digamos, ¿no? Hembra. Entonces trata de atacarla y la llega a tocar. Cuando la toca, siente una especie de descarga eléctrica que lo deja otra vez petrificado. Sí. Él de alguna forma trata de defenderse, ¿no? Obviamente no saben, están separados ambos, no saben qué le está pasando al otro, no se imaginan. Pero después de un tiempo, Calvin Parker, y recordemos que le estaban haciendo todo este tipo de cosas dolorosas. Sí. Él pregunta que por qué le están haciendo eso. Inconscientemente, ¿no? Obviamente de forma telepática. Pregunta por qué me está pasando esto, por qué me están haciendo esto. Y la especie de alienígena le dice, mira, no te preocupes, sabemos quién eres, y vamos a tomar algo de ti. Y créeme, no te va a ir tan mal como a las otras personas, ¿no? Dando a entender que había
Que cooperara, ¿no? que cooperara, o que había más bien otras personas que les había ido muy mal, ¿no? Que ya habían hecho esto en ocasiones anteriores. Okay, Entonces le dice, ok, sabemos ok, quién ok. eres, no te va a pasar nada, vamos a extraer algo que necesitamos de ti, pero pues bueno, no te vas a morir. Pasa el tiempo, inclusive ellos no saben cómo, qué es lo que sucede, se pierden algunas cosas que pasaron ahí. De momentos, lo que cuenta Hickson es que ellos ya estaban vestidos y estaban en una especie de habitáculo que estaba ahí en la nave, y son dirigidos otra vez por estos 3 mismos seres que los habían capturado hacia el mismo haz de luz. En el haz de luz no suben estos seres, solo suben a Parker y a Hickson, y los depositan justo en el mismo lugar donde los habían capturado. Ok. Obviamente ellos están en shock, es un shock muy muy fuerte, no saben qué es lo que está pasando, qué les acaba de ocurrir, tratan de asimilarlo, como en el caso de Julio F, ¿no? Que necesitó mucho tiempo. Ellos están igual, no saben qué es lo que ha pasado, qué es lo que acaban de vivir. Inclusive cuenta Hickson que él fue, pues bueno, los botaron prácticamente al suelo, él estaba boca abajo. Pero cuando voltea la mirada, se da cuenta que su amigo Calvin Parker, que era el más joven, está merodeando por el lugar como si fuera sonámbulo. O sea, como si estuviera fuera de sí, ¿no? Él ve que merodea, inclusive dice que llega a levantar las manos, así como si fuera un sonámbulo realmente, ¿no? Obviamente están en shock postraumático, pero Hickson, que era el más grande, logra retomar un poco la situación de que está pasando, el control, se para y va por su compañero, por Parker. Lo toma y le dice, hey, tenemos que ir al coche, tenemos que alejarnos de aquí. Suben al auto donde habían llegado, inclusive él cuenta cómo recogen las cañas de pescar, recogen los pescados que tenían en una cesta y la suben al coche. Sí. O sea, como que no saben, es una especie extraña. Como que lo ocupan como instinto, ¿no? Sí. Su última reacción ya es más instintiva, sí, claro. que ya que salir huyendo, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera se quedaron con lo último, tratan de omitir el hecho traumático Sí, con el hecho que estaban realizando, ¿no? Con la actividad que estaban realizando. sí. Entonces, de alguna manera tratan de regresar en sí, como pues estamos pescando, pues vamos con lo que Sí. tenemos ya, la pesca, ¿no? Es más instintivo, como Tratemos de dices. olvidar Sí. este lapsus, ¿no? Porque no saben qué pasó. Sí, exactamente. Eso no saben. Lo están asimilando en ese momento. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Es una situación muy extraña, obviamente, lo que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? O quizás de alguna manera tratar de recolectar ciertas pruebas, ¿no? Tal vez. Bueno, suben al coche, inclusive Hickson recuerda que tiene una botella de whisky, le da varios tragos, tratando de regresar, y Parker es el más afectado. Él todavía no logra regresar en sí. Inclusive no saben qué hacer. Y Hickson dice, ok, él piensa que están en medio de una invasión extraterrestre, quizás, porque él no tiene duda de que eso que le acaba de pasar Sí. es extraterrestre, por todo lo que había leído en los diarios y todo eso. Recordemos que estamos en los 70, ¿no? Entonces es esta boom de los Ese sucesos despliegue, ufológicos, todo ¿no? eso. De todo este tipo de acontecimientos. Sí, estamos en el 73. Obviamente, y él dice, ok, bueno, necesitamos advertir a la base, a una base aérea, a los militares, que esto está sucediendo, por si hay alguien más que va a sufrir, ¿no? Ellos van hasta una cabina telefónica, hablan a una instalación de Fuerza Aérea de Mississippi, y ahí les tratan de comunicar como pueden, les dicen a los operarios que los acaba de capturar una nave extraterrestre. Obviamente no les creen nada. Sí. Y va hasta... Y les recomiendan ir con el sheriff de Mississippi, del lugar donde estaban, Sí, ¿no? de la locación. Le recomiendan con el sheriff, que se llama, por cierto, Fred Diamond. Y van y le empiezan a contar todo esto, que acaban de ser abducidos, todo lo que les había ocurrido se lo cuentan. Ya se imaginarán la cara del sheriff, ¿no? Cuando Sí, le cuentan claro. esto, piensa que están Totalmente borrachos. escéptico, ¿no? Y más por los tragos de whisky Por que los tragos de whisky. que habían tomado, ¿no? Él no les toma, no, él dice que están locos, o sea, están drogados, inclusive están intoxicados, ¿no? Entonces les tiende una trampa. Fred Diamond, el sheriff, muy inteligente, los mete a una especie de sala que ocupaban. Les dice, ok, miren, no les dice que están locos, obviamente, les dice, miren, tómense un tiempo, relájense, yo necesito llenar unos formularios, entonces los dejo en esta habitación, no les va a molestar nadie, y regreso en unos minutos. Esta habitación tenía una especie de magnetófono que estaba grabando todo lo que sucedía, ¿no? Sí, de alguna manera es para Sí. interrogatorios incluso, Sí, ¿no? es una especie, lo somete a una especie de careo secreto. Ajá.
para ver si entre ellos se echan de cabeza, ¿no? Él pensaba que le estaban tomando la cara, ¿no? Sí, que le claro. estaban tomando el pelo y todo eso, que no era cierto, entonces los deja para que empiecen a hablar ellos, ¿no? Bueno, estas grabaciones estuvieron ocultas mucho tiempo. Todo el mundo sabía que existía, se le conoce como las grabaciones secretas en el ámbito ufológico. Son muy importantes, es un documento muy importante. Este careo, esto que sucedió, imagínense, 2 personas que acaban de ser abducidas, que ya se Tienen una sienten, charla, ¿no? que después de un tiempo, ya había pasado algunas horas, Ya sienten seguros, ya sienten en sus planos, ya sienten seguros. Ya pueden empezar con a hablar, tranquilidad, ¿no? ya, exactamente. Bueno, vamos a escuchar. Este documento obviamente permaneció mucho tiempo oculto. Podían ir los ufólogos a escuchar a cinta, podían inclusive hacer transcripciones, pero no la podían grabar. Y bueno, el día de hoy traemos una parte de estas cintas y vamos a escuchar qué fue lo que se dijeron estos 2 abducidos. Es muy interesante porque no esperamos lo que van a decir. Vamos a poner este video. Something like the other scare you slowing down to death, you know? Jesus Christ. You hear about something like that, but you can't believe it. Yeah, you hear about it. I know, Calvin, I know. But There isn't something the United States can have up there. no, it's understood to me. They wouldn't have done no Not what we see, though. Not what we see. It's something, and the Air Force and all know it's up there, too, see? And this ain't gonna be the only time it's gonna happen again. Until they... Hey, Miss Susan, I'm like had a heart attack tonight, ain't she? I know. I come one down each I know it night. scared me to death, too, something. I'm just laying there crying right now, and I can't Yeah, help I know, but it's something that you can't get over in a lifetime, you see. Jesus Christ. Once they done bad about it, nobody believes it. And I thought I had been through enough of hell on this earth, and now I have to go through something like that, see. But they could have, I guess they could have harmed us, son. They could have done anything to us. They didn't hurt me. Right, why they just picked us? I don't know. I'm telling you, man, I couldn't take much more of that. Hey, I gotta get home, get to bed, get some nerve pills or something, see the doctor or something. I can't stand it. I'm about to go all to pay. I'll take you when they get through this, we'll go by the burn. I'll get you something, settle you down with so you get some damn sleep. I keep sleeping out like it is. I'm just damn near crazy. But Cal, when they brought you out of that damn thing, and when they brought me out, well, I like to know when the hell, God damn, I like to know when the hell got you straightened out, man. But in Mars, I remember my arms, they just froze out just like that, and I couldn't move, just like I was stuck on a damn rattlesnake. But they didn't do me that way, though. Oh, Lord have mercy. I passed out. I passed out. That's the first time I ever passed out in my life. You checked any medical records. Ain't either. I've never seen nothing like that before in my life, man. It's hard. You can't make people believe that, though. I don't give a shit whether they believe it or not, because I They know better wake up and start believing. Damn They right. better wake up and start believing. Damn right. It's Better like wake I up and seen start it. believing. I can't figure out the damn door. You see how that door come around on that side of the Yeah, channel? I don't know how it opens, son. I don't know. I didn't see no door swing up. I don't know how it opens. I don't know how it opens. Shit on it. All I do is just see it. Something like And look around and them damn blue lights and them some bitches are just like that. They come out. Yeah, no, you can't believe it. You can't make people believe it. I paralyzed right there. I couldn't move. They're gonna believe it one of these days. They're gonna believe it one of these days. Might be too late. I knew all along there was people from outer worlds up there. I knew all along. I never thought it would happen to me. Bueno, pues, ¿qué les parece? Tienen que despertar y empezar a creer. Tienen que despertar y empezar a creer. Básicamente, para las personas que nos están escuchando a través de iVoox, pues bueno, en esta conversación, este careo secreto, ellos están convencidos de lo que acaban de ver.
no tiene ninguna duda de que es un fenómeno extraterrestre. Y obviamente no hay ninguna contradicción en sus palabras, ¿no? Al contrario, ¿no? Ellos están complementando Sí, todo lo que están viendo. prácticamente todo lo que es pasa. una charla de una experiencia de ambas personas, ¿no? Sí, inclusive con cosas tan mundanas como dicen, no nos van a creer, pero no me importa que no me crean porque yo lo viví, ¿no? Incluso se escucha el jadeo de sus miedos, de su miedo que Sí. todavía no lo están, lo tratan de asimilar, No lo buscan asimilan, la exactamente, sí. opción de asimilar, ¿no? Sí, sí, Se sí. escucha ese miedo, se escucha, ambos tienen la idea clara, ¿no? Son seres de allá arriba. Son seres de otro mundo. No lo nombran como tal, pero sí son seres de allá arriba, ¿no? Y ese cómo es posible que esta puerta se abra frente a nosotros, sí lo sé, y cómo las luces, ¿no? O sea, realmente Afirman lo que vieron, claro, ¿no? están afirmando una experiencia que ambos vivieron sin que sea bajo de un guión o de alguna trampa, ¿no? Sí, no, nada que ver, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? Porque incluso habría un disbareo, ¿no? Sí. En las versiones, versiones de ambos, ¿no? Y más si se lo dedican a una charla. Claro. Quizás si supieran que estuvieran grabados, quizá no serían tan elocuentes como lo son en este momento. Sí es. Y tal vez no fueran tan expresivos, Sí. con sus emociones, con lo que tratan de decir, ¿no? Lo que te tratan de decir mutuamente. O sea, quizás la interpretación es que buscan respuestas uno del otro. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que te pasó a ti? Confirmándolo. Exactamente. Aparte, recuerden, no saben que están siendo grabados. Podían haber Sí. hablado de cualquier cosa. Si estaban haciendo alguna especie de fraude, pudieron haber dicho, oye, el sheriff no cree lo que estamos diciendo. O a lo Vamos a mejor inventar no decir esto, nada. ¿no? O simplemente no decir nada. ¿no? Pero vemos que se ponen a hablar de esto que les acaba de pasar, porque lo están tratando de asimilar. Oye, sí, es que realmente es cuando si te llega a pasar algo bastante fuera de lo común, incluso cualquier cosa que no esperabas que te sucediera en ese momento, pues lo discutes, ¿no? Puede ser algo tan simple, ¿no? Como tuve un accidente, es que ¿a poco no viste el semáforo? ¿O a poco no viste claro, esto? claro. Sí, es que yo vi esto. Yo vi que estaba en verde, por ejemplo, ¿no? O sea, esta es una Claro. conversación de algo que ambos vieron Sí, y que indudablemente. ninguno de los dos está contradiciendo y que no hay fallas, ¿no? Indudablemente ambos vieron lo mismo y tuvieron la misma experiencia. Así y es una es. experiencia obviamente traumática. Claro. Aparte, bueno, obviamente se llegó a filtrar esta información en la prensa posteriormente. Y el sheriff no tenía ninguna duda de que ellos habían vivido una experiencia de abducción extraterrestre. Los apoyó, inclusive buscaron a varios expertos, se hicieron pruebas de polígrafo igual para ver si estaban diciendo. Todas las pruebas fueron pasadas correctamente, nunca se presentó ninguna anomalía. Pasó el tiempo, Calvin Parker, que era el más joven, no quiso saber ya nada de este asunto, inclusive se mudó de lugar. Él no quería recordar lo que estaba sucediendo. Obviamente era un suceso muy, muy fuerte para él. Ahora, No. exactamente, otra cosa, cuando buscas fama te quedas hasta la Sí, última sí. instancia, ¿no? Exactamente, ¿no? En un caso tan peculiar, donde ya llamaste la atención de la gente que voltea a ver el caso, pues te quedas, Claro. si lo que buscas es fama, si es un invento, pues obviamente empiezas a vivir de eso, ¿no? ¿Por qué no A aprovechas sacarle la fama, provecho, no? claro. Claro. Pero si es algo que pues quisieras olvidar de primera mano, y que ya no quieres saber nada del tema por lo traumático que pudo haber llegado Sí. a ser, Sí, claro. pues te acabas por deslindarte, ¿no? Otras personas, incluso como el caso de Armando Valdés, se tornan más a lo religioso, que ya era una persona Sí, religiosa, buscan una respuestas explicación, en otro lugar, exactamente, una explicación un tanto más allá, más a lo místico Sí. que a lo que pueda existir Así dentro y fuera de este mundo, ¿no? Así es, y bueno, realmente Charles Hickson, que era la persona más grande, él tenía 42 años, sí que, pues bueno, se prestó más a que investigaran este caso, inclusive tuvo un debate televisivo, imagínense, televisivo, con, en una mesa de debate donde estaban presentes personalidades como el mismo Joseph Allen Hynek, que es esta Proyecto persona Libro Azul. del proyecto Libro Azul, y Carl Sagan. Imagínense, de ese hasta ese nivel Ese mediático tallaje, ¿no? llegó este caso muy, muy famoso del incidente Pascagoula, que sucedió el jueves 7 de la tarde de un 11 de octubre de 1973. Esta es la historia de este secuestro ovni, muy interesante. Bastante atemorizante. Sí, realmente, ¿qué les parece? Déjenos ahí sus comentarios. Y bueno,
Nos mandan un comentario, dice Antonio García. Les comparto un relato a ver qué opinión tienen de este caso. Esto le ocurrió a la madre de una profesora de la universidad. Es una experiencia un tanto extraña como aterradora, por no saber qué le ocurrió exactamente. Omito el nombre completo de la profesora y de su madre por obvias razones, pero solo mencionaré que su madre se llama Laura. La profesora contó que su madre, cuando era joven, trabajaba y estudiaba en una universidad en Estados Unidos, en el estado de Seattle, por la época de los 50. Como su padre era norteamericano, tenía la facilidad de desenvolverse en ese país sin tanto problema. Como mencioné, Laura, la mamá de la profesora, trabajaba como asistente secretaria de una maestra de su universidad donde estudiaba. Como la casa de sus padres quedaba algo retirada de su trabajo, solo visitaba a sus padres los fines de semana, pues el recorrido en su auto era largo, quizás más de 3 horas. En una ocasión eran un poco más de las 7 de la tarde, cuando la joven Laura regresaba en su auto a su departamento, después de haber visitado a sus padres, y cuando venía por una solitaria carretera en medio de los bosques de aquel estado, vio que un automóvil negro venía enfrente, pero este venía como en forma de zigzag, como si el conductor estuviera ebrio. Obviamente la madre de la profesora bajó la velocidad de su auto para evitar un choque. Para su sorpresa, cuando pasó junto a aquel auto, vio en su interior algo que la asustó, pues en su interior venían varias, entre comillas, personas, pues estas venían dentro de aquel auto, pero su interior tenía una iluminación como de color azul tipo neón. Lo que le asustó a la madre de la profesora fue que cuando pasó junto a aquel auto negro, sus ocupantes venían todos amontonados y pegados a los vidrios del auto, y le estaban haciendo muecas y abriendo muy grandes sus ojos, como si se estuvieran burlando de ella o tratando de asustarla. Su aspecto de esta gente también se les hizo muy raro y tétrico, pues toda esta gente era calva, por no decir que todos parecían iguales, y parecían vestir de negro. Su piel parecía azul, pero esto quizás se debía a la iluminación dentro del auto. Solo los vio unos instantes, pues aquel auto negro se alejó rápidamente. Para su desgracia, a los pocos minutos aquel auto regresó y la escena se volvió a repetir. La joven Laura se comenzó a preocupar sobre la extraña actitud de aquellos sujetos, pues no les parecían seres normales. Cuando el auto negro se acercó, este disminuyó su velocidad. Sus extraños ocupantes volvieron a hacerle gestos a la joven Laura. Trató de calmarse e ignorarlos para ver si dejaban de acosarla. Instantes después, el auto negro se alejó, pero varios metros después aquel auto volvió a regresar, pero esta vez a toda velocidad. Laura, en estos momentos, ya estaba a un paso del pánico, pues no sabía qué hacer. Cuando aquel auto negro pasó a toda velocidad junto al suyo, sus ocupantes parecían estar riéndose desde dentro del auto, pero no se escuchaban sus risas ni nada. Al alejarse, Laura volteó y pudo ver cómo el auto se alejaba con sus ocupantes, pegando sus rostros en el vidrio de la parte de atrás del auto, como si estuvieran locos. Ya muy nerviosa, la joven Laura trató de calmarse, pues se le hicieron eternos estos momentos en medio de esta carretera solitaria. Para su fortuna, un auto de color crema venía de frente. La joven Laura se arriesgó y salió del auto para pedir ayuda a los ocupantes de aquel vehículo. Estos se detuvieron. Sus ocupantes eran un matrimonio. Estas personas notaron a Laura muy nerviosa y ésta les platicó lo que había ocurrido. Por suerte, ese auto y sus extraños ocupantes no regresaron. Aún así, aquel matrimonio acompañó a Laura hasta un lugar más poblado. Quizás también lo hicieron por precaución para no toparse ellos con estos tipos. Nunca supo quiénes o qué eran esos sujetos. Pasaron muchos años y ya en la época de los 80s, ya viviendo la profesora junto a su madre en la Ciudad de México, en una ocasión la profesora estaba lavando los trastes y de repente su madre estaba viendo la televisión. Esta le gritó a que viniera a ver algo en la TV. Cuando llegó a la sala, la profesora vio a su mamá un tanto exaltada, diciéndole y señalándole la televisión: «Mira, hija, eso es lo que yo vi exactamente». En la televisión estaban pasando un programa americano de misterios sobre ovnis y extraterrestres, y ahí estaban pasando un caso con una recreación donde una mujer conducía un auto junto a su pequeño hijo en una solitaria carretera, y ahí fueron perseguidos por un grupo de extraña gente que viajaba en un auto negro. En la recreación, la señora Laura reconoció a los extraños pelones de piel azulosa
que la persiguieron en aquella carretera. Nunca imaginó que pudiese tratarse de extraterrestres. La verdad, quién sabe qué vio esta señora. No sé qué opinión tengan ustedes, pues incluso en aquel programa mencionaron que también pudiese haberse tratado de los llamados hombres de negro. Saludos. ¿Qué tal esta extraordinaria historia? Mira, la verdad, llama mucho la atención nuevamente. Hoy coincidimos con el rato que nos acaba de mandar Antonio, que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, claro, porque saludo. Es un ferviente seguidor de este programa. El hecho cómo interpretan estas entidades, estos hombres, ¿no? Nuevamente hablamos de seres pelones, un tono entre azul o pálido, y que viene, o sea, realmente las características, pues de alguna manera, pues varían bastante, bueno, muy poco, ¿no? A como pues los vamos conociendo conforme a las experiencias que nos han contado. Y aparte el auto negro, ¿no? Y claro, vienen de negro. La vestimenta, o sea, incluso sí, la peluca, nuevamente habla de que traían cabello, que pues era falso. Sí, digamos que simulan ser seres humanos, pero saben que no lo son, ¿no? Sí. Inclusive hay muchas personas que aseguran que han visto hombres de negro y que al verlos a los ojos pareciera que no tuvieran alma. Claro, incluso ven un vacío, ¿no? Se ve un vacío. Hay videos incluso en el cual han coincidido con estas entidades, con esos seres, y los ven de manera bastante robóticas, incluso bastante altos, en los cuales no tienen nada de interacción con la gente, pasan desapercibidos o tratan de pasar desapercibidos, y que crean un campo en el cual principalmente su notoriedad pasa desapercibida. Claro. Que es lo más extraño. Sí, lo más extraño, ¿no? Sí, que inclusive, por ejemplo, lo que nos comentaba él, que venían en el coche extraño y se adelantaban y luego se atrasaban y todo eso, y venían a toda velocidad. Inclusive hay personas que aseguran que han tenido encuentros con hombres de negro, que no saben que ellos mencionan que se asoman a la calle y no ven que haya ningún vehículo acercándose, y de momento está el atrás, coche negro enfrente, atrás, ¿no? Sí, o atrás de ellos o enfrente, y ahí está. Entonces no saben si este auto, que siempre coinciden con el mismo auto, ¿no? Negro, totalmente negro, y esta luz y todo eso, ellos creen que ese podría ser como una especie de máquina para transportarse, ¿no? Que camuflado de auto, ¿no? Es muy curioso este asunto de los hombres de negro, y también lo hemos visto no solo en casos de ovnis, que sí han aparecido, inclusive también en las apariciones del Mothman, ¿no? Claro. Lo veíamos también en las apariciones de los niños de ojos negros. Sí. También se han percibido este tipo de entidades. De alguna manera quizás se trate de una especie de, pues de, no sé cómo llamarlo, algún ejército o alguna agencia de algo, ¿no? Bastante secreta, en el cual buscan a la gente que tengan contacto con ese tipo de entidades, no quizás no tanto por el tema ufológico, sino un poco más por el tema paranormal incluso. Podría ser. Y bueno, tratar de, pues, de no dar como comunicado más allá, ¿no? Tratar de, pues, centralizarlo en una sola locación, en una sola persona, para que no vaya más allá, ¿no? Sí. ¿Con qué fines no lo sabemos? O silenciar ese tipo de claro, silenciar, exactamente la palabra que buscaba, silenciar ese tipo de acontecimientos. Pues bueno, amigos, ahí está, les agradecemos mucho su presencia esta noche, se nos ha ido el tiempo volando realmente, es un caso muy interesante. Les prometemos que vamos a hacer una segunda parte de Secuestro OVNI. Hay muchas cosas que han quedado, inclusive nosotros hemos tenido una experiencia, hablado hasta con un amigo de Buenos Aires, Argentina, Daniel Zapata, que también sufrió una muy fuerte experiencia de abducción extraterrestre. Sí, claro. Y que se los prometemos que se lo vamos a contar en el siguiente programa de Secuestro OVNI. Ya veremos ahí cómo lo vamos acomodando. Pero bueno, esperemos que sea dentro de esta temporada, ¿no? Y también mencionar que pues, es un fenómeno que no ha sido pues reciente, ¿no? De alguna manera. Sí, incluso dejó de presentarse, tal vez, ¿no? Sí, de alguna manera también está en hechos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, está lo que es el libro de Enoch, de alguna manera la abducción de Ezequiel, por ejemplo. En la Biblia hay una abducción, ¿no? Al menos es lo que se cree, ¿no? También lo que es cuando se le entregan las 10 leyes de Yahvé a Moisés también se cree que él ve la magnificencia, como lo describe, del mundo, ¿no? Estando postrado en un universo
en donde él puede ver todo el planeta, los continentes, etcétera. Sí, dando ¿no? a entender que lo sacaron de la Tierra, Claro, que él estaba viendo Claro, todo. claro, o sea, esto viene más allá, incluso las vimanas, Sí. por ejemplo, lo de, Sí, sí, sí. de India, de todo ese tipo de Sí. civilizaciones antiguas. Esos carros voladores, inclusive. Exactamente. ¿No? Nos meteríamos ya también en otros asuntos también muy interesantes y que los tocaremos seguramente en otro episodio. Pues bueno, les agradecemos mucho, esperamos ahí sus comentarios. La verdad ha sido una noche bastante interesante. Esperemos que a ustedes les haya gustado los documentos que les trajimos. Y bueno, quédense al pendiente para el próximo programa de La Noche Paranormal. Fue un gusto hoy saludarlos. En la producción, Vianey Salazar. En los comentarios, Armando Arellano. Y bueno, pues ustedes me conocen, Ariel Salazar. Búsquenos ahí también en Facebook, en Twitter, en Instagram. A mí me pueden encontrar como Arisix y a ti como Armando Arellano. Vale, pues ahí está. Les agradecemos mucho y bueno, se nos ha comido el tiempo. Mándenos ahí sus comentarios. Nos vemos en el siguiente programa. Esto fue La Noche Paranormal y hasta La próxima. Gracias.